Conectamos con Javi, xogador de bocha en cadeira de rodas que animouse a realizar o Camiño de Santiago en plena pandemia. Soy Javi Martínez, tengo 33 años, tengo parálisis cerebral y estuve haciendo el camino este verano. A finales de junio hicimos los últimos 100 kilómetros de camino desde Saria. Motivos para facer o camiño. Quizás de la COVID lo hice porque la verdad es que yo en casa prácticamente sin salir de casa desde marzo, porque no se podía salir a nada y la verdad tenía mucho miedo y tal. Entonces estuve un poco agobiado y dije que podía hacer para desconectar un poco y que dentro de que cabe no hubiera mucha gente. Pude buscar sillas para hacer el camino y lo único que encontré que luego resultó fatal, porque resultó fatal, luego contaré, era una Joyet. Esta silla es para llevar entre 4 a 6 personas. Imaginaos llevar entre 2, porque uno tiene que sujetar de atrás y otro de adelante. Y en el momento que uno arroja de un lado, la silla se tumba y cualquier movimiento que yo haga, porque la silla se mueve, si yo tengo plasticidad, cualquier movimiento que yo hiciera se tumbaba. Entonces, la primera etapa, a la mitad, dijimos, la silla a tomar por culo. Principais barreiras que atopaches. El camino con la silla manual. Imaginaron con una silla que tiene, como he dicho antes, las ruedas pequeñas, que cada vez que encontrabas una china en los de campo, pues que eran bárbaros. Entonces yo iba de repere todo el rato mirando el suelo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la verdad es que hicimos el camino entero, hicimos mucho camino por el camino original. Hicimos también algo de camino por la carretera, porque era más cómodo, pero era más peligroso, porque claro, dos carreteras secundarias y claro, lo construyeron muy rápido. Recomendarías a experiencia? Lo que más me quedó de camino es que encontramos a bastante gente que
que nos ayudaba, o sea, aunque no le conozcamos nada, pero encontramos mucha gente que nos ayudaba. Principal aprendizaje. La gente que te paga es la gente que te ayuda. Y conocimos mucha gente, sobre todo eso, que hay gente que te ayuda y eso. Yo aluciné porque hay muchísima gente que hace caminos sola, y estuvimos hablando mucho con una persona que digo el contacto con ella porque nos seguimos en Instagram. Y la verdad es que esa valentía de hacer este camino solo, sin nadie que conozca, y solo para ti. Y quizás ese es el aprendizaje que el camino te ayuda. Aparte de todo motivo religioso y tal, quitando eso, el camino te ayuda a reflexionar contigo mismo. Una anécdota destacada. Desde la vez que estuvimos casualmente nos juntamos, pues casi todo el grupo que estuvimos durante todo este día haciendo el camino. Uno más rápido, otro más lento, pero al final más rápido se va a comer en un restaurante y al final acabamos corriendo. Y me quedo con eso, con esa mental de la gente. Y que estuvimos luego por la noche cenando, hablando, pedimos unas hamburguesas entre todos, con un chico estuve jugando a la feria, bueno, con un chico, un chico de padre, estuve jugando a ajedrez, que quería que jugara, que dependió que jugaba muy bien y acabó hecho polvo. Una comida típica de Galicia. Allí a mí me encanta comer y me encanta sobre todo el pescado. O sea, y el pescado bien, o sea, una fritura de gambas con un pesebre y todo. Me pone eso y doy feliz. Sensación ao chegar ao Obradoiro. Me quedo mal con esta persona, con lo que el pesaje que significa, que te quedas pensando que te quedas pensando un poco en la vida de esa persona. Me quedo mal con esa cosa que con ambos enviaba a Santiago.